Bueno, Enrique de la Morena, muy buenos días. Vamos a hablar de algo que está en boca de todos, en todos los sentidos, en boca y en pecho y en todo, y en pulmones y en bronquios y bronquiolos. O sea, todo. Los problemas respiratorios, los medianos, los viejos, exactamente. Todos incluidos. Bueno, pero además tenemos un especialista en infecciones respiratorias, que además está en urgencias, que es donde es el jefe del servicio de urgencias, la madre de la del Fundación Cordero. Jiménez Díaz, y es Conchito, o sea que es... Antonio se ha formado en la fundación desde un principio. O sea que es formal. O sea que para los viejos como yo de allí de la fundación, que a todos los que estuvimos es fiable. con don Carlos nos llaman Conchitos. Claro, ¿no? Pues Antonio la Concepción era la Conchita, Conchitos. sí, claro. Sí, por la señora de don Carlos, que se llamaba Concepción, por eso la clínica de la Concepción. Pues y sí. entonces a nosotros, ¿verdad? Íbamos a congresos, que venía ella y tal, nos felicitaba cuando salíamos del congreso, hombre, dice, lo has hecho muy bien, y por eso nació la palabra, somos Conchitos, discípulos de don Carlos, y siempre nos mimaba y nos quería. Bueno, vamos a ver, don Antonio, muy buenos días. Buenos días. A ver, ¿qué parte hay de, digamos, de realidad en este invierno en el que todas las familias hemos tenido, bueno, yo puedo hablar por mí, el único de todas mis familias, la mía, las de mis hijos, que no ha tenido gripe A soy yo. He llegado a la vacuna de Enrique de milagro, pero he llegado. Y a lo mejor me puede tocar, pero bueno, pero el único. Pero luego el otro día vi unas cifras que daban en la Comunidad de Madrid, no eran tan alarmantes. Concretamente fue que salió mi mema a decir no sé qué cosa y salió la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y usted no sabe de lo que habla. Se han producido, tenemos menos que en este mes, menos que el año pasado en esta variante, tal y cual, como de costumbre, pero si es que Mema es una sindicalista, no ha trabajado en su vida, ni es médico, si estaba en contra del Zendal. Sí, hombre, o sea, ¿qué iba a hacer? ¿Cuál es la realidad y cuál es la... Y sobre todo, digamos, en urgencias. Eso es, en urgencias, que es donde está el susto, el que lleva el bebé, el que no sabe lo que le pasa. Bueno, pues ha habido una epidemia de gripe como la hay todos los años, quizá salvo la época del COVID, que realmente bajaron las cifras de incidencia. Las cifras de este año son incluso un poquito menores que antes de la pandemia, que el 2019. Luego es una epidemia de gripe más o menos normal. O sea, lo que dijo la consejera era la verdad. Sí, lo que sí condiciona es mucho atasco en los hospitales y mucha pues prolongación de los tiempos de atención en urgencias o de los tiempos hasta el ingreso del paciente, porque se acumula mucho enfermo respiratorio. Pero la situación es incluso un poquito mejor de lo que era antes de la pandemia. ¿Pero la gripe ha sido especialmente mala este año, la gripe A? No. Ha sido una gripe A, con su fenómeno epidémico, con su pico, que yo creo que estamos en estos momentos probablemente llegando a él o incluso descendiendo, porque la sensación desde mitad de la semana pasada es de mejoría en cuanto a la incidencia. ¿Pero por qué están entonces las urgencias de los hospitales saturadas? Pues han estado saturadas porque en las epidemias de gripe al final lo que se hace es una concentración de enfermos que busca la atención sanitaria rápida, y la urgencia se lo ofrece, es muy fácil llegar a la urgencia, claro, y recibir la opinión de un profesional, y luego además se ponen mayor cantidad de ingresos, entonces las plantas en algún momento se pueden colapsar y hacer que estos ingresos se demoren, lo cual condiciona siempre el atasco en la urgencia, ¿no? Don Antonio, se ha mezclado con bueno, en realidad es que nunca acaba de irse el COVID. Es decir, que ha habido también un repunte, o por lo menos se ha mantenido y la gente ya ha tenido la duda. Lo digo porque yo y me hice la prueba que te ponían ya, la prueba del COVID y la prueba de la gripe, te la ponían juntas. Es decir, que ya eso estaba muy bien, porque además tenías dos. ¿Eso ha podido influir o es algo distinto? Bueno, el COVID se ha convertido en un patógeno respiratorio que va a ser habitual también en estos fenómenos epidémicos. No ha llegado a tener una incidencia tan alta como tiene la gripe, pero está ahí y forma parte como el rinovirus, y va a estar. Y vamos a tener que acostumbrarnos a convivir con él. Hay variantes nuevas del COVID, pero afortunadamente no son tan graves como al principio, pero sí contagiosas y que, bueno, pues funcionan un poquito como funcionan estas enfermedades, como la gripe, como el rinovirus, como el virus sincitial, y que vamos a convivir con ellas. ¿Y cuáles son cada uno de ellos? ¿Cuáles son las diferencias, por lo menos en los pues síntomas desde el punto de vista clínico son indistinguibles. Lamentablemente uno no puede
por la clínica aventurar si un paciente tiene gripe o tiene COVID o tiene un rinovirus, porque son sintomatologías clínicas muy similares y muy solapadas, y tienes que recurrir a las pruebas que le hicieron a usted, es decir, hacer una PCR, o la hacer una autoprueba, ¿no? Porque en muchos casos... Sí. No, yo la autoprueba, para que andar molestando a la gente que tiene otras cosas que hacer. Es recomendable mientras te lo puedas hacer. Nosotros la hacemos solamente en la gente que hospitalizamos, no lo hacemos en general en la población. Paciente que vamos a hospitalizar, porque de cara al ingreso es muy importante saber qué compañero de habitación tienes. Claro, y si tiene o no tiene gripe, lo vas a meter con un paciente que no la tiene, o tiene COVID, pues la misma historia. O sea que intentamos en la gente que hospitalizamos, y algunos grupos de riesgo también puede ser interesante. ¿Y en casa qué tenemos que hacer? ¿Nos hacemos la prueba o nos dejamos llevar? Pues en casa debemos tratarnos como nos tratábamos siempre, las infecciones respiratorias en esta época del año, con un antitérmico, y si mejoramos, pues olvidarnos del tema. Y hay una semana que dala por perdida, ¿no? La frase de Enrique, ¿verdad? Exacto. Una semana, y si vas al médico 7 días. Eso. Así se cura. Ahora, sin embargo, también se nota, yo no sé si tiene que ver con la propia variante del COVID, un cambio. No sé si a lo mejor también hay un elemento psicológico, porque claro, recordemos que hace 3 años es que la gente estaba en un estado de pánico. Las últimas informaciones que hemos visto científicas sobre las mascarillas, digamos que la eficacia es bastante menor, desde luego infinitamente menor de lo que entonces se pensaba. Pero es que no se sabía nada, no se sabía lo que era el virus, los chinos nunca han dado la secuencia completa, se han hecho vacunas, pero vacunas sobre lo que hay del virus, no sobre la secuencia completa del virus. Seguimos a ciegas en ese sentido. Pero no había una especie como de alivio de ya se acabó el COVID, nunca más, y de pronto se da uno cuenta de que eso va a estar ahí. Pues efectivamente, probablemente fue una época muy dura, ¿no? En la que todos estuvimos en una situación bastante tremenda, confinados en nuestro domicilio, con el miedo a contagiar y a contagiar a nuestros mayores, ¿no? A nuestros familiares enfermos. Miedos que ahora en 90% se muestran falsos. Claro, pues todo eso condicionaba. Entonces probablemente se ha producido la situación inversa, ¿no? Estamos mucho más relajados, seguimos haciendo nuestras reuniones familiares más en esta época del año, y eso sin duda favorece que en algún momento se circule más libremente el virus y se produzcan más contagios. Pero vamos, para la gente que está Pero la gripe que es una enfermedad que ha convivido con nosotros mucho tiempo. Ha habido 4 pandemias en este último siglo, que yo recuerde, en las que el virus ha cambiado mucho y ha afectado a mucha población con consecuencias más graves, y luego estos son fenómenos epidémicos que vamos a seguir conviviendo con ellos de la mano del COVID, de la mano del rinovirus, de la mano del virus sincitial, de tantos virus respiratorios. El virus sincitial es un virus que produce una infección respiratoria, sobre todo en los niños pequeños, que es en forma de neumonía e insuficiencia respiratoria. Y esa vacuna del neumococo que se dice para la gente que tiene neumonías o tiene esa propensión. Pues la gente que tiene factores de riesgo, ya sea por un problema de inmunodeficiencia, una asplenia, una falta de bazo, o que tiene enfermedades respiratorias crónicas, como puede ser el EPOC, es conveniente que se vacune. Es conveniente. ¿Y es conveniente que se vacune la familia? La familia. En la gripe, sin duda... sea, digamos, un abuelo tiene un hijo y tiene un nieto que han tenido neumonía. ¿Es conveniente? Pues es que hay que saber qué neumonía ha tenido, porque muchas veces sabemos que tienen una imagen radiológica que es compatible con una neumonía, pero no tenemos un agente causal. Entonces, bueno, pues yo creo que no es recomendable. Si no es necesario, no es necesario. Pero es muy interesante eso que ha dicho. ¿Por qué? Porque las neumonías tienen familia. O sea, familia, quiero decir... Las neumonías tienen varios agentes etiológicos. Sí. ¿Qué diferencia unas de otras a la hora de volver a cogerla o a la hora de haberla cogido? Bueno, hay gente que tiene mayor predisposición a tener problemas de infección respiratoria inferior, como puede ser una neumonía, porque tienen enfermedades previas, porque tienen hábitos no saludables, como puede ser el fumar, y luego hay gente... ¿O no? El asma también condiciona la facilidad. En el caso de los niños que se dice que tienen un periodo hasta los 7 años de más fragilidad y que luego maduran, ¿eso se está produciendo más ahora o simplemente ahora se conoce mejor? Yo creo que, por ejemplo, en el tema de la gripe, los niños menores de 5 años se recomienda la vacunación. Están haciendo campaña, de hecho. Sobre todo, especialmente los niños menores de 2 años. O sea, sí es recomendable, porque pueden tener consecuencias más graves de su infección por gripe, igual que las puede tener un paciente
con condiciones predisponentes de enfermedades previas. ¿Y por qué este año ha sido tan baja la vacunación? Pues porque la gente no se vacuna. Porque nos hemos relajado, quizá. Pues porque probablemente. hemos visto que el COVID Quizá no hemos sido suficientemente incisivos. intensos es que a la no hora. ha habido campaña prácticamente, Claro. creo yo. Aquí solo lo hacemos nosotros. Y este año Isabel, pero yo por sí creo pánico que- ha caído y se ha Yo vacunado. sí creo que ha habido campaña. Lo que pasa es que me da la sensación de que hasta que no hemos visto las orejas al lobo, Desde que ha luego, sido el vecino, el método más hermano, eficaz para claro. disminuir la morbimortalidad de estas infecciones y sobre todo el impacto que tienen en los servicios sanitarios es la vacunación. Y que aun estando vacunados, yo hablo aquí ya por personas de mi entorno, en el caso de mis padres vacunados de gripe, dicen que la peor gripe de toda su vida, Puede ser. y ha sido una gripe A testada con Puede ser. con uno de estos. Lo que no sabemos es cómo hubiera sido esa gripe sin haberse vacunado. Eso es lo que nosotros Claro, decimos, claro, eso probablemente es. hubiera Y sido eso es peor, eso es lo que creo que hay que Siempre decir. la vacuna mengua o limita, Sí. digamos, los efectos, siempre. Siempre. Y Sí, con el porque COVID te también. estimula el sistema inmunológico. Es decir, que en vez de 7 días pueden ser 3. O a lo mejor ninguno. Claro. Y estás un día fastidiado, te Puede tomas un ser que paracetamol día, y se bueno, te yo pasa. Estuve una vez muy acatarrado y creí que era el catarro de Teruel. También me era la maldita Pues lo mismo era. gripe, porque Pues lo estuve he hecho 2 yo. días que me acordaba de Y con Sánchez una a tos todas ahí que te ha horas. quedado ahí un pozo Sí, de tos, sí, que este año hay viene con una una tos. que no sé si es fiscal, pero Y ya para volver a las urgencias, ¿cómo van las urgencias? ¿Lo principal son problemas relacionados con la gripe o hay que recordarle a los oyentes que las urgencias hospitalarias siguen atendiendo casos de extremada gravedad? Me encanta. No digo que la gripe no lo sea. Yo cuando era ¿eh? joven creía mucho en la educación sanitaria. Sigo creyendo, ¿eh? Yo creo que es muy importante que insistamos. Sí, creer. Pero es difícil. No, en mi No. casa decía mi padre, mira, lo de Dios se discute, pero que la Virgen del Trimera hace milagros, se sabe. O sea, bueno, pues eso, hay que creer. Ahora bien. A mí me encantaría que la gente hiciera una utilización más correcta de las urgencias, pero es muy difícil que eso ocurra. Yo después de 30 años de experiencia como médico, las urgencias año a año hay más pacientes. No disminuye, sino que sube. Y es lo que decíamos antes, la gente es muy cómodo venir a una urgencia, recibir una opinión médica de un profesional en un corto espacio de tiempo. Llamas a primaria y probablemente tengas una cita en 5 días, pero no vas a aguantar. Y luego el culto al niño, ahora que hay tan pocos niños, pues claro, encima el primer niño que te pasas la vida en un estado de pánico, de tal, y a veces se produce, pero claro, a urgencias a las primeras de cambio, pues no sabes lo que le pasa, y si es el segundo o el tercero, Sí. bueno, tú ya sabes que, en fin, es muy difícil que un niño se muera. Ahora, el primero estás tú peor que el niño, entonces a urgencias vives en urgencias, Bueno, y que son, ¿no? por lo menos en la Fundación Gemelevia son sinceros. Te llegas y te dicen, tiene usted una media de espera Bueno, las de urgencias X es que horas. están Es muy que bien hay que estructuradas decirlo. ahora, tienen un Sí. servicio de triaje que recibe al enfermo que permite categorizar el nivel de prioridad de atención que tiene un enfermo, ¿no? Hay enfermos que pueden esperar y otros enfermos que no esperan pueden nada esperar. para ser Claro, vistos. claro. Y ese es un poco el secreto de que las urgencias ahora mismo funcionen bien. Ahora, atascos hay, demoras hay, y siempre que estamos en el papel del paciente enfermo, y eso lo digo mucho a mis compañeros cuando se enfadan los pacientes, bueno, hay que ponerse en su papel, es muy duro estar aquí 2-3 horas esperando, sobre todo con la incertidumbre. Tenemos que mejorar mucho la información al paciente. Eso iba a decir, que muchas veces es más la atención, digamos, psicológica, que no la atención médica. Es la sensación de estar ahí una hora en un ambiente no muy cómodo precisamente y sobre todo... No, pero al paciente le atienden siempre enseguida. El Sí, problema es la espera. pero el problema es la mantenimiento, espera. que no lo atiendan durante. Es decir, que esperar 2 horas la gente lo entiende, pero en esas 2 horas... Es muy algo, ¿no? importante estar dando información Exacto. de manera continua todo lo que puedas, aunque a veces es difícil porque la presión asistencial es mucha, pero siempre tienes ese enfermo que le estás viendo y que sabes que está preocupado y es mejor acercarte a él y No cuesta nada, tranquilizarle. ¿no? Eso es muy importante y eso es un trato que también debe aprender el médico y debemos fomentar en nuestra profesión. Hay que armarse de paciencia para ir a las urgencias. ¿eh? No, y Hay cada que armarse vez de paciencia. cada vez tenéis más sitios, más habitaciones, más voz en la fundación, ¿no? Vais aumentando por el Pero es nivel que de los aumentos de urgencias los que hay. espacios físicos de las urgencias es algo que es un fenómeno que habría que ver retrospectivamente, ¿no? Yo Exacto. conozco las urgencias de mi hospital y de lo que eran cuando yo empecé a lo que es ahora no tiene Exacto. nada que ver y van a seguir creciendo. Igual en el clínico, igual en otros hospitales. Porque se reciben muchos enfermos, cada vez es más compleja la asistencia y se hacen muchas cosas, muchas cosas. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues ahí Perfecto. está, y además en la duda las urgencias.
Las cosas es como inevitable. son. Dice, te aburres, pasas un mal rato, tal. Pero al final, eso sí, hay una gran confianza en el sistema de salud español. Sí. Que eso también es importante, cosa que en Estados Unidos no pasa. En total, porque vas allí y no sabes si primero te van a arruinar y después te van a matar. O sea, esa sensación de que cuando te toca te van a curar, eso existe. Eso es verdad. Eso y es esa verdad. sensación es muy difícil de luchar contra ella. Por mucha educación sanitaria, tú tienes la posibilidad de acudir a un centro hospitalario, a unas urgencias, con unos profesionales que en un tiempo más o menos moderado te van a dar una opinión médica y te vas a ir tranquilo a casa. Claro, esa es la gran cuestión. Bueno, pues no deja de ser un éxito también de la profesión médica, porque no en todos los países sucede. Pues muchas gracias, don Antonio, muchas gracias, muchas gracias Enrique. a ustedes. Enhorabuena. Hacemos pausa brevísima y los hablamos triunfos. de yogures. Seguro que si comiéramos Bueno, esta mañana nos iríamos menos a urgencias. Dice, pero ¿qué es un yogur? Pues oye, viene Alberto Esto es Fernández. más difícil de saber qué es un concejal. Viene Alberto y nos No lo va a sé, explicar. o sea, Alberto lo sabe.